Ok. Hola muchachos, el tema 3 de geología se llama principios de la geología. Ok, son como unas leyes fundamentales. Para ello, vamos a ver cuáles son. Hay otras más, pero vamos a ver cuatro. Son el principio de superposición de los estratos, principio de horizontalidad original, principio de sucesión faunística, principio de relación y corte. Ya vamos a ver qué es cada uno de ellos, un concepto básico. Entonces, el primero de ellos es el principio de superposición de los estratos. ¿Qué dice este principio? Bueno, en una secuencia de rocas, ¿ok? El estrato depositado siempre será más antiguo que el que está por encima, ¿verdad? Parece algo fácil de entender. Entonces, fíjense que en la imagen de abajo, el tiempo progresa de izquierda a derecha, o sea, primero fue lo que está en el cuadrito A, ¿ok? Hay un basamento, hay como una capa más inferior. Luego B, ¿qué pasa? Se depositó un estrato 1. Luego en C se depositó un estrato 2. Y luego en D un estrato 3. Entonces, este principio, fíjense que su autor está arriba a la derecha, es Nicolás Steno, y lo planteó en 1669, o sea, fue hace mucho tiempo. ¿Ok? Para nosotros parece algo sencillo hoy, pero bueno, para la época era un avance científico plantear este tipo de teorías, ¿ok? Este tipo de principios, mejor dicho. Entonces, los estratos que están depositados por encima son más nuevos que los que están por debajo, ¿ok? Entonces, parece lógico, como les digo. Fíjense que en el primer tema que estudiamos un poco las cuencas sedimentarias y los sedimentos, bueno, también justamente en esta imagen se ejemplifica una cuenca donde se van depositando capas de sedimentos una encima de la otra. ¿Qué pasa? Lo que está abajo es la capa más antigua, lo que está arriba es la capa más nueva. ¿Ok? Fíjense aquí, podemos ver bien diferenciados los estratos. Capaz esa roca tiene algunos compuestos químicos que le dan esos colores y eso. En este caso, podemos observar los estratos así bien definidos, ya que en esa roca, en esa montaña, bueno, capaz hubo un proceso de erosión, ¿verdad? Que también estudiamos en el tema 1, que fue como que fragmentando y la roca y dejándola al descubierto para verla de esa manera. El segundo principio es de horizontalidad original, que dice, una secuencia de rocas se deposita originalmente de forma horizontal. Sencillo. O sea, viene un estrato de roca horizontal, luego otro estrato de roca horizontal y así van, horizontales al principio. Porque ¿qué pasa luego? En la Tierra hay unas fuerzas tectónicas, unos movimientos que van moviendo toda la corteza terrestre. ¿Y qué pasa con esos estratos que eran horizontales antes? Bueno, ahora van a ser inclinados o hasta verticales. ¿Ok? Entonces, si, si tú haces un estudio y ves que hay unos estratos horizontales, bueno, capaz no tienen tantos millones de años, pero si ya los estratos están inclinados, bueno, entonces esos son más antiguos, ¿ok? Entonces, acuérdense, principio uno, los que están por encima son más nuevos que los que están por debajo, ¿ok? Y ahora, todos se depositaron originalmente de forma horizontal. Fíjense aquí un ejemplo. Los estratos que están arriba, ¿verdad? Interpretamos que estos son más nuevos. Aún se encuentran en su posición original, que es horizontal. En cambio, los de abajo, miren qué pasa. Ahí como que ya cambió el sentido horizontal de ellos, ¿verdad? Entonces, estos fueron alterados por unas fuerzas tectónicas y por eso se ven como inclinados. Simplemente podemos concluir que tienen más tiempo que los otros. Fíjense en esta imagen, en el de la izquierda, cómo se diferencian distintos tipos de estratos, ¿verdad? Si ustedes, no sé, en la vía a su colegio, no creo que no, pero por Bellomonte, donde hay como que estas montañas que uno ve como cortadas, ¿no? Por el paso de la carretera, o cuando bajan a La Guaira, o cuando hacen viajes al interior del país,
donde se ven este tipo de afloramiento, se llama, cuando uno ve la montaña así al descubierto, por así decirlo, y puedes ver los estratos. Fíjense que ya en la derecha los estratos están inclinados. ¿Ven? Entonces, por movimientos, esos estratos horizontales pasaron a estar inclinados. ¿Ok? Pero todos en un principio fueron horizontales. Fíjense acá en esta imagen también, estratos bien definidos, inclinados por fuerzas tectónicas. Y además, bueno, sabemos que el mar genera una erosión sobre ellos. Las olas van chocando contra la roca y la van erosionando. Y por eso se forma este tipo de estructuras. El tercer principio es el de sucesión faunística. ¿Ok? Este, este principio, fíjense como su nombre lo indica, sucesión faunística. Faunística de la palabra fauna, que significa animales, ¿no? Entonces, unos animales vinieron antes que otros y otros después de esos y así, como una sucesión. Pero en geología hablamos de fósiles. Los fósiles se suceden unos a otros a través de un orden definido. Entonces, se puede saber por los fósiles presentes qué estrato es más antiguo que otro y establecer un orden de edades. Fíjense que tenemos en la imagen tres zonas, ¿ok? Esas columnas son de tres lugares diferentes, donde tú hiciste un estudio geológico y viste que estos son los estratos. Pero ¿qué pasa? Encontraste un fósil, ¿verdad? Que es como ese caparoncito de caracol, la concha. Y ese caracol vivió en cierto tiempo geológico, ¿verdad? Y si tú te vas a la otra zona B y encuentras el mismo caracol, ¿verdad? Entonces esos estratos en realidad tienen la misma edad, ¿ok? Entonces por eso nos sirve, nos es de utilidad este principio, porque nos permite ordenar eh, el tiempo de los estratos a través de los fósiles. Porque sabemos que los fósiles vivieron en cierto momento del tiempo geológico, ¿verdad? Como dijimos en el tema pasado. Fíjense que en esta imagen los fósiles del estrato 1, que es el que está más abajo, que es el más antiguo, ¿verdad? Vivieron en cierta edad geológica más antigua que los fósiles que vivieron y se depositaron en los estratos 2, 3, 4 y 5. Entonces es una manera de establecer edades de los estratos. Bueno, yo mencioné fósil, vamos a definir qué es un fósil, ¿no? Fíjense que en las imágenes hay fósiles de dinosaurios, de animales marinos, de insectos, de plantas también. Entonces los fósiles son restos orgánicos que han dejado animales y plantas desde hace millones de años y que perduran hasta nuestros días. O sea, se han mantenido, se han conservado y los podemos estudiar en la actualidad. Entonces, ese fósil nos guía a través del tiempo para darle un sentido a la historia de la Tierra. Son como las pistas. La ciencia que estudia los fósiles es la paleontología. Paleontología, la rama de la geología que se encarga del estudio de los fósiles. Por si les interesa un poquito más, buscar en internet sobre la paleontología. Fíjense que cualquier periodo de los que estudiamos en el tema 2, cualquier periodo geológico puede reconocerse por su contenido fósil. ¿Ok? Hay ciertos animales que vivieron en ciertas eras. ¿Ok? Por ejemplo, ¿se acuerdan de los trilobites, que eran como las cucarachas gigantes nadadoras? Bueno, si tú en un estrato encuentras un fósil trilobite, puedes decir que ese estrato es de edad cámbrico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el fósil, el trilobite es un animal que vivió en el cámbrico. ¿Ok? Entonces, de eso, así estudiamos la geología a través del principio de sucesión faunística. Y el último es el principio de relación y corte. ¿Ok? ¿Qué dice este principio? Una falla, o sea, un movimiento de estratos o una intrusión, que es una intrusión, algo como que se mete en los estratos, ¿ok? Entonces, una intrusión corta los estratos
y esta intrusión siempre será más joven que los estratos cortados. En la imagen inferior vemos que en el cuadrito A están los tres estratos, 1, 2 y 3, pero ¿qué pasa en el cuadrito B cuando ya el tiempo progresa? Bueno, hay como un intruso, ¿no? Se mete ahí una roca gigante que es la roca roja. Entonces esa es la roca intrusiva. Puede ser, no sé, que haya habido actividad volcánica y el magma se enfrió debajo de la corteza y formó una gran roca ígnea y entonces esa va a ser la roca intrusiva. ¿Ok? Puede ser. Fíjense que aquí en esta imagen la vemos más ejemplificado. La intrusión es de granito. ¿Ok? Que ese es el tipo de roca. ¿Qué nos interesa de este principio de relación y corte? Que las intrusiones siempre son más nuevas que los estratos que corta. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ordené en secuencia, en los circulitos en blanco, donde está numerado el orden de la secuencia de los estratos. ¿Ok? Fíjense que primero se depositó el estrato 1, luego el de arriba, luego el 2, luego el 3, luego el de arriba. Luego, pero ¿por qué están inclinados? Bueno, porque hubo unas fuerzas tectónicas que inclinaron esos estratos. ¿Y qué pasó luego? El punto 4, una intrusión, ¿verdad? Porque la intrusión es más nueva que los que cortó. ¿Y luego qué pasó? Bueno, encima de esos estratos y de esa intrusión se depositaron otros estratos, que son 5, 6, 7, los de arriba. Porque pues, podemos decir que esos son más nuevos por el principio de horizontalidad original, porque observamos que los estratos se encuentran todavía en dirección horizontal. ¿Ok? Fíjense que esta lineecita que está como que no es totalmente recta, eso es debido a la erosión. ¿Ok? Primero se depositaron los estratos 1, 2 y 3, luego intrusión de granito y luego hubo una erosión, ¿ok? Como un corte, como que si pasara un viento o un agua muy fuerte durante años, años, y eso haya producido una erosión en ese terreno y cortó eso así. Pero luego, con otros millones de años, se fueron depositando otros estratos encima de eso. Entonces, para finalizar, la moraleja del tema es que el presente es la clave del pasado, ¿ok? Nos permite entender la historia de la Tierra. Eso lo dijo el geólogo médico y químico escocés James Hutton, que vivió en los años 1700 y se le conoce como fundador de la geología moderna. Y la imagen de la izquierda eh, ejemplifica lo que quiere decir este señor. ¿Por qué? Porque vemos esa estructura rocosa en medio del mar. Bueno, capaz hace millones de años ese mar no existía, sino que eso era una montaña. Y fíjense que los estratos están horizontales, uno encima del otro, se depositaron capas y capas y capas, pero capaz luego vino el mar, erosionó esa montaña y fíjense qué es lo que queda. Entonces eso es una pista del pasado y de la historia de la Tierra. Entonces, ¿cuál es la actividad de este tema? En la última diapositiva van a encontrar una figura. Eso lo pueden dibujar en su hoja blanca, en su hoja de trabajo que me van a entregar, ¿ok? Y van a realizar un análisis de lo que dice allí, ¿ok? Un análisis geológico sencillo, utilizando los principios de la geología, los cuatro que vimos. Entonces, vas a explicar cuáles estratos se formaron primero y cuáles de segundo y cuáles de tercero y así, en orden. Y hay unos circulitos en blanco, como el del ejemplo que les dije, donde van a colocar los números. ¿Ok? Si el estrato 1, ustedes creen que se formó de primero, bueno, le colocan un 1 y luego abajo en la explicación empiezan a escribir el análisis geológico, como el ejemplo que ven aquí abajo. Por ejemplo, ustedes pueden empezar. Se interpreta que el estrato 1 se depositó primero, ya que después de haberse formado horizontalmente, por el principio de horizontalidad original,
Fuerzas tectónicas ocasionaron que se inclinaran. Esto indica que tienen más tiempo. Es un ejemplo. ¿Ok? Luego se formó el estrato 2, porque tal cosa. Luego el estrato 3, porque, y explican su argumento. ¿Ok? Como es algo muy interpretativo, la geología a veces, capaz no hay una única respuesta, pero lo importante es que tenga sentido con los argumentos que ustedes expliquen. Y la imagen es esta. ¿Ok? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circulitos. Entonces ustedes tienen que ponerle el número en orden de lo que pasó, de lo más viejo a lo más nuevo. Lo más viejo, el 1, luego el 2, luego el 3, hasta el número 7, que sería lo más nuevo. ¿Ok? Entonces, cualquier duda, me escriben por WhatsApp.